Hola, en esta clase vamos a demostrar el teorema de la bisectriz. Para eso vamos a recordar que la bisectriz es una recta que divide a un ángulo en dos iguales. Entonces, cuando tenemos un triángulo ABC, cada vértice va a tener dos ángulos, el ángulo interno y el ángulo externo. Entonces, puedo dividir al ángulo interno en dos iguales y también puedo dividir al ángulo externo en dos iguales, es decir, cada vértice va a tener dos bisectrices. Una es la bisectriz interna, que es la que divide al ángulo interno en dos iguales. Voy a decir que corta al lado BC en un punto L y voy a trazar la bisectriz externa, que divide al ángulo externo en dos iguales y corta al lado opuesto BC en L'. Ahora, observen que no necesariamente existe este L', es decir, esta bisectriz externa y el lado BC o la recta BC podrían ser paralelas y entonces no necesariamente existe ese L'. Pero cuando sí existe este L', entonces vamos a tener el teorema de la bisectriz externa, porque también tenemos el teorema de la bisectriz interna, pero los voy a enunciar juntos. Lo que dice el teorema de la bisectriz es que si tenemos un triángulo ABC en donde trazamos la bisectriz interna y la externa de un vértice, supongamos del vértice A, L y L' son las intersecciones de las bisectrices interna y externa con el lado BC respectivamente. Entonces, L, que es la intersección de la interna con BC, divide al lado BC en la razón de los otros lados del triángulo, es decir, la magnitud de AB entre la magnitud de AC. Y si L' es el punto de intersección de la bisectriz externa con BC, o sea, siempre y cuando exista, entonces este punto L' divide al segmento BC, es decir, BL' entre L'C, en una razón negativa. Y de hecho también es la razón de los lados, solamente que con signo menos, es decir, menos la longitud de AB entre la longitud de AC. Así que lo que podemos decir es que L y L' dividen al segmento BC en la misma razón, pero con signos distintos. Vamos a demostrarlo. Vamos a considerar primero la bisectriz interna. Entonces tenemos que AL es bisectriz interna, por lo tanto L está dentro del segmento BC. Ahora voy a trazar una paralela a L que pase por C. Y al punto de intersección con la recta AB vamos a llamarle R. Entonces, como estas dos azules son paralelas, voy a tener que este ángulo alfa es igual al ángulo que vive en R, o sea, al ángulo BRC. Vamos a marcarlo, eso es alfa. Luego, como esta recta AC también es transversal a estas dos paralelas, pues eso quiere decir que el ángulo ACR, el que vive aquí, también es alfa. Vamos a marcarlo. Eso lo que quiere decir es que entonces el triángulo ARC es un triángulo isósceles y por lo tanto voy a tener que el lado AR mide lo mismo que el lado AC. Por otro lado, voy a observar los triángulos RBC y el triángulo ABL y esos dos triángulos van a ser semejantes. Tienen un ángulo en común, el que vive en B, y tienen un ángulo alfa. El tercero pues tiene que ser igual, entonces por ángulo, ángulo, ángulo son semejantes. Entonces BCR y BLA son semejantes y de esa semejanza tengo esta proporción. Si yo divido el lado BC del triángulo grande entre el lado BL, eso es igual a si yo divido la longitud del lado REB entre la longitud del lado AB. Yo tengo que BC, la longitud de BC es lo mismo que si yo sumo la longitud de BL más la longitud de LC. Recuerden, este L está adentro del segmento BC. Y además voy a tener también que RB es igual a la longitud BA más la longitud RA. Voy a escribirlo aquí. Entonces BC es igual a BL más LC y RB es igual a RA más AB. Voy a sustituir esto aquí arriba y entonces lo que voy a tener es lo siguiente. BL más LC entre BL y RA más AB entre AB. Solo sustituí.
Y entonces aquí tengo BL entre BL, eso es un 1, más LC entre BL. Del otro lado voy a tener RA entre AB más AB entre AB, que va a ser un 1. Entonces elimino esos unos y solamente me queda LC entre BL es igual a RA entre AB. Entonces voy a ponerlo al revés, o sea, es decir, me voy a fijar en sus recíprocos porque justo es lo que yo quiero ver BL y LC, entonces hago los recíprocos y entonces me va a quedar que BL entre LC es lo mismo que AB entre RA. Ahora, L está dentro del segmento BC, entonces esta razón tiene que ser positiva. Y otra cosa, acuérdense que RA mide lo mismo que AC por el triángulo isósceles, pues por lo tanto, BL entre LC es igual a la razón positiva, o sea, con magnitudes del segmento AB entre la magnitud del segmento AC y es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a considerar la bisectriz externa que corte al lado BC en un punto L'. Entonces la prueba va a ser completamente análoga a la anterior. Vamos a trazar la paralela a esta bisectriz externa que pase por C, entonces, y corte al lado AB en un punto S. Y entonces vamos a tener lo siguiente: por ángulos alternos internos, voy a tener que el ángulo en C, pues también es beta porque AC es una transversal. Y el ángulo en S también va a ser beta porque ahora la transversal es AB. Entonces el triángulo ASC pues también va a ser un triángulo isósceles y de ahí lo que vamos a tener es que la longitud del lado AC es la misma que la longitud del lado AC. Ahora voy a tener triángulos semejantes también. Si observo el triángulo BSC, ese triángulo es semejante al triángulo ABL'. Recuerden que este es beta por opuestos por el vértice y entonces ambos tienen ángulo beta y por opuestos por el vértice de este lado en B también tienen un ángulo de la misma medida. Entonces por ángulo, 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 esos dos triángulos van a ser semejantes. Entonces tenemos esto y de esa semejanza lo que vamos a tener es que el lado BC, si yo lo divido entre su correspondiente que sería BL', es lo mismo que si yo divido el lado SB entre su correspondiente que sería AB. Ahora, como L' está afuera del segmento BC, lo que yo voy a tener es que la longitud de BC va a ser igual a toda la longitud de L'C menos la longitud de L'B. Entonces eso lo apuntamos aquí. Y hago lo mismo con la longitud de SB. Voy a tener que la longitud de SB es toda la longitud de AS menos la longitud de la B. Entonces lo apuntamos. Y lo que voy a tener ahora pues es sustituir, como lo hice en el caso anterior, entonces sustituimos. En lugar de la longitud de BC, pues pongo L'C menos BL', y en lugar de SB, pues ponemos AS menos BA. Observen que aquí BL' entre BL' me da un menos 1, y de este lado también tengo un menos 1, que es menos BA entre BA, pues también tengo un menos 1. Voy a eliminar esos menos 1 y entonces solamente me quedo con que L'C entre BL' es lo mismo que AS entre BA, todo con magnitudes. Ahora, como a mí lo que me interesa es el recíproco, pues entonces nos fijamos en los recíprocos, que sería BL' entre L'C es lo mismo que BA entre AC, todo con magnitudes. Y entonces aquí hacemos el análisis. Como L' vive afuera del segmento BC, entonces va a ser la razón negativa. Pero además acuérdense que AS, lo que habíamos dicho de este lado, es lo mismo que la longitud de AC. Y entonces lo que voy a tener es que BL' entre L'C es igual a menos esta razón y en lugar de AS voy a tener AC. Es decir, por lo tanto, BL' entre L'C, ya sin magnitudes, con segmentos dirigidos, es igual a menos la longitud de AB entre la longitud de AC. Con esto pues terminamos nuestra prueba y ojo, este tipo de puntos, es decir, tanto L, voy a marcar a L. Entonces este tipo de puntos, L y L', que dividen a un segmento en la misma razón pero con signos diferentes, van a tener un nombre especial, se van a llamar puntos armónicos. Ese va a ser nuestro siguiente tema. Con esto terminamos esta clase.